Hablemos de ese recuerdo maravilloso. Y es lindísimo, o sea, esa sensación es sabrosísima, usted lo sabe, ¿verdad? Y esas son las cosas que uno se lleva. Esos Recuerdo recuerdos maravillosos. Hola, hola, amigos. Gracias por estar acá en su programa Un Recuerdo Maravilloso. Hoy tenemos un invitadazo. Gracias por estar acá conmigo. Pudieron haber estado en cualquier otro lugar del mundo, pero no. Están acá y verdaderamente agradezco eso. Este invitado está en el top 5 de los cobradores de tiro libre del país. De San José, pero no de Costa Rica. De San José de Uruguay. Y tenemos ahí alguna similitud. Pudimos compartir los colores amarillo y negro. De Peñarol. José Carlos Cancela Durán. El Pepe. Así es. ¿Cómo estás, Roy? Sí, ¿Cómo claro. estás, Pepe? Muchísimas gracias por la invitación. Pero, Gusto en verte y compartir un rato aquí con todos. Así que no, una alegría de verte después Sí. de un buen rato. Y sí, una verdad muy linda. No nos tocó compartir cancha, pero sí compartimos colores, así que eso también nos vincula. Sí, claro. Después, ahí te dejé algunos que te Sí. consolidaron, el Gaby Cedres, Sí. Oscar Ferro, Sí. como porteros, Diego Martín Dorta, Sí, soy Gabriel gente Cedrés. que iba a ver en los partidos cuando estaba un poco antes de debutar y me tocó verte también. Sí, Y bueno, sí. hablar de ti no venía, está de más porque ya todo el mundo te conoce, pero también sos una persona muy admirada en mi país y dejaste mucha huella también allá. Y bueno, y para mí también, ya después toda la generación que está nombrando fueron la gente que me terminó a mí de formar como futbolista, entonces hemos compartido muchas cosas sin haber estado juntos, nos tocó con muchos compañeros, así que bueno, ya saben que es una alegría para mí estar por acá. Increíble, ¿no? Lo que es el destino y cerquita. Pepe, Sí. de San José, ¿queda eso de Montevideo? Está a una hora 30 más o menos de la capital, de Montevideo. Ahí nací, ahí me crié y bueno, ya después de muy joven me fui a la capital. Peñarol Sí. me abrió las puertas y bueno, de muy chiquito hice mis formativas, ahí me terminé de formar. ¿Desde qué edad más o menos llegas? Yo me fui a Peñarol? los 13 años, 14 años al club Ajá. y ahí empecé de quinta, cuarta división y bueno, ahí me terminé de formar hasta En llegar tercera y debuta. y debutó. ¿A qué edad? Tenía 19 años. 19. Años, a los 19 años debuté y bueno, me tocó una época muy linda del club. Donde Sí, ganaron mucho, ¿no? Sí, muchísimo. Se logró un quinqueño que es muy difícil, un equipo que lo logre, y más en un país como Uruguay. Con don Gregorio Pérez Con don como Gregorio Pérez técnico. como entrenador, con mucha de la gente que nombraste como compañeros y bueno, eso quedó marcado en el club y bueno, yo haber podido estar ahí Qué bueno. me formó para el resto de mi carrera, viví cosas fuertes, importantes y bueno, tuve gente que me guió a la cual hasta el día de hoy agradezco. Pepe, el tiro libre es una virtud, no todo el mundo lo tiene, pero vos tenías esa cualidad, que era innato, practicabas mucho, ya lo traías y lo reforzaste. Sí, era innato. Yo igual, como tú lo dices, yo soy de las personas que piensa que uno lo trae, pero que hay que practicarlo. Yo creo que es algo que en el transcurso de la carrera uno siempre se puede ir mejorando. Por más que uno lo tenga innatamente, hay que entrenarlo todos los días. Y bueno, es algo al cual yo dedicaba mi tiempo también extra para que cuando hubiera una posibilidad, bueno, el margen de que fuera gol fuera grande, ¿no? Tenías también un compañero como lo era Pablito Bengoechea, Sí, con que Pablo. le pegaba, pero Sí, con Pablo. espectacular, Sí, ¿no? claro. Con Pablo me quedaba mucho tiempo también, terminando los entrenamientos. Y bueno, fueron jugadores a seguir y bueno, del cual aprendí mucho. Obviamente que después me voy del país y bueno, sigo mi carrera y bueno, siempre saqué tiempo como para que la táctica fija y los tiros libres, cuando surgiera las posibilidades más allá del equipo que estuviera, fuera un arma que me Y me siempre perteneciera. marcaste diferencia ahí, ¿no? Porque Sí. aparte de la calidad y el buen juego que tenías, esa era una virtud que aprovechaste siempre donde fuiste. Sí, gracias a Dios, donde me tocó ir, por lo general los entrenadores se daban cuenta y me lo daban de una vez. Y bueno, yo obviamente que siempre traté de sacarle provecho, pero nunca lo descuidé. Sí, Más sí. allá de tener la virtud, siempre saqué
mis espacios para, Claro. incluso fuera de entrenamiento, fuera de horarios, me iba solo. Y bueno, por ahí aquí hablando ya, viniendo un poquito a Costa Rica, la gente antes que cobrara el tiro libre, por ahí decía, yes, gol, pero yo también tenía la confianza, pero yo durante la semana, ya ese tiro libre que pateé en el partido lo había pateado 100 veces el día anterior, entonces cuento esto y comento esto porque es algo que hay que entrenar. Y no Potenciarlo, dejar- sí, para todos exactamente. los jóvenes que están, porque muchas veces los jóvenes y la gente ve el producto terminado y dice, Claro. uy, qué bueno, que ese Sí. chaval, qué bueno, pero no sabe que hay un trabajo Sí. previo. Sí, había virtud, se había crecido con eso, pero había que potenciarlo claro. y trabajarlo día a día. Sí, ¿no? Y como para eso, para muchas cosas más. La dedicación en esta profesión yo creo que es fundamental, más allá de las virtudes que uno tenga, Exacto. siempre hay tiempo para seguir mejorando lo que sea. Y bueno, yo, más allá de que en algún momento ya uno lo agarra, y tú también, tú bien lo sabes, porque también lo viviste, uno piensa que no pasa nada, que como uno ya lo tiene, cuando es que va a hacer gol, y no, hay siempre que acostumbrar al músculo a golpear. Sí, ¿cómo sales de Uruguay? ¿A qué De edad sales de Uruguay Uruguay? salí a los 23 años, después de lo que te conté anteriormente, de estar un tiempo en el En club, de Peñarol. lograr cosas importantes. Me compra un equipo mexicano, me compra Puebla y me voy ya al fútbol mexicano. Ahí estoy unos años, estoy en Puebla, un año y medio, me paso un equipo de primera a Cruz Azul, y bueno, y después de ahí surge la posibilidad. ¿Cómo llega a Costa Rica? Ahí va. Mi llegada a Costa Rica se va a través de Manolo Kiosellán, si recuerdan bien, ese Sí, era el sí, entrenador de técnico Saprissa en ese uruguayo, momento. sí, Manolo. Él fue el que habló conmigo, sabiendo de que mi situación contractual en México se había terminado y quería saber de mi disposición para venir a Costa Rica. Fue automático el sí, porque quería conocer un poco más. Mi vida futbolística había sido solo México y Uruguay. Y bueno, cuando llego acá me encuentro que muy rápido Saprissa me recibió muy bien, y bueno, fue un club que me marcó porque aparte de abrirme las puertas, el cariño fue inmediato con la gente. Te vienes de México para Saprissa. ¿Conocías algo? No, ¿Tenías? No tenía sinceramente idea. no conocía el país, no conocía el Sí, fútbol. porque sales de Uruguay, Sí, sales a México, a México. ¿verdad? Sales a un país también futbolero y con una infraestructura Sí, muy diferente. diferente. Para ¿verdad? mejor, ¿verdad? Obviamente Para mejor. Uruguay es el país, es mi país, obviamente es el que quiero, el que me formó. Peñarol es mi equipo, ahí me hice. Pero uno pensaba, o en ese momento Roy pensaba, que no había cosas más grandes o equipo más grande que Peñarol en el mundo. Y era cuando sales? exacto, cuando uno sale y va conociendo el mundo, se da cuenta que si bien uno quiere mucho al país y a lo que uno tiene, hay otros lugares donde estaban en ese momento un poquito más avanzados en muchas cosas bueno, me pasó a nivel de infraestructura, a nivel de metodologías, a nivel de un montón de cosas. México me sorprendió y bueno. Y vienes a Costa Rica Sí. y te encuentras algo muy parecido a Uruguay. Algo muy similar a Uruguay. La gente aquí, su forma de vivir el fútbol, las canchas, el entusiasmo, lo que son los equipos, las rivalidades, es muy parecido a mi país. ¿Será por eso que no te costó adaptarte? Porque han llegado al país, Pepe, muy buenos jugadores, muy buenos, pero no se adaptan, no se... porque a veces piensan y vienen y dicen, mira, si es Costa Rica, tal vez no es futbolero, voy ahí, la voy a romper y voy. Y han sido muy buenos, pero no. El entorno los absorbe o alguna razón, tal vez a vos Sí, se quizás. te facilitó Quizás. por donde venías, ¿no? La Sí, formación. quizás tenga algo que ver eso. Nosotros, los uruguayos, por lo general, más allá de lo similar que se vive el fútbol en Costa Rica o en Uruguay, tenemos un poder de adaptación que la primera oportunidad que tenemos de formarnos en nuestro país y irnos, por lo general un jugador uruguayo que sale del país es muy Sí, difícil la que pega. regrese, va a hacer lo posible y lo imposible para no regresar al país, no porque uno no... Es cultural, ¿no? Es cultural, uno se va del país y quiere que le vaya bien en otro lugar, y bueno, y si hay que adaptarse a lo que hay, que se adapta. Entonces yo creo que es una virtud de los uruguayos en sí, Sí. y mucho más de los jugadores, ¿verdad? Y cuando llegas, económicamente el equipo no estaba como... Sí, sí, hay una historia. La idea, cuando vengo acá a Costa Rica, en ese momento era el presidente de Saprissa, el señor Maynor Vargas. Maynor Con él Vargas. firmó mi primer contrato aquí en Costa Rica.
y bueno, hay una historia ahí que siempre la cuento y bueno, cuando llego al país, los capitanes en ese momento era Eric Lonis y Jervis y Víctor Corderos, uno viniendo a este país, llegando, uno pensaba que por lo menos la parte económica no iba a haber problema. Sí, sí, sí. Y es chistoso, o uno lo cuenta después de muchos años, pero nos preguntan ellos tres y económicamente tienen como sostenerse, están bien. Y uno viniendo de México, uno que iba a decir, y en ese momento yo venía con Germán, que seguramente Germán la gente, Laluz. con Germán Laluz, Ajá, veníamos de ajá. México los dos, y nos miramos y ¿qué decimos? Digo, no, ahí estamos bien. Dice, Sí, 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 sí. no, plata sí tenemos. Y en ese momento, no sé si fue Víctor, Jervis, nos dicen, bueno, cuídenla porque aquí no hay. Hijo de Y yo le digo, pucha. Germán, ¿dónde estamos? Ujú. Pero bueno, aparte de eso, el club al poquito tiempo dio un vuelco Total. enorme, total. Llega el Llega- señor Vergara, Llegó el señor Vergara. invierte y cambió Y totalmente. cambió todo y bueno, el poquito tiempo que estuvimos acá, antes de que sucediera eso, nosotros hicimos un clic muy grande con la gente, no solo con la afición, sino con la gente que estaba en el club, que hasta el día de hoy, Pingo, los doctores, un montón de gente que nos trató muy bien y que nos facilitó la adaptación. Entonces a nosotros en ese momento nos alegró muchísimo porque había gente que la venía pasando mal hace rato en el club. Y en el momento que Vergara llega al club, solucionan un montón de problemas que ya venía arrastrando a toda esa gente y fue un alivio para toda la gente de Saprissa en ese momento. Sí, Pepe, pero es que, a ver, el tico es muy solidario y tiene un carisma especial, pero también depende mucho de la persona. Y vos tenés ese carisma, o sea, tiene como esa aceptación, porque estuviste y rápidamente todo el mundo te aceptó, porque transmites esa buena vibra, ¿verdad? Y se fue, pucha, este chavalo es tuanis, este Sí. chavalo es... porque también saben apartar al que, Sí, lo al que entiendo. no transmite sí, lo eso, entiendo. ¿no? Lo que pasa que también, Roy, yo salí de mi país a ver, no quiero aburrir con lo que te quiero decir. Uno, más allá de ser jugador, siempre tiene que ser persona. Hay valores que uno como persona no los puede cambiar No, y no los tiene que aburres, tener eso es siempre. una transmisión Bueno, para que la entonces, gente entienda. más allá de patear bien una pelota o no, de jugar bien o no, o de que rindas o no, uno como persona, a mí me educaron de que uno tiene que ser respetuoso, tiene que darse a valorar, tiene o sea, esos son valores que uno los trae de familia. Sí, 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 Y sí. eso es lo que a mí me ha abierto puertas en el mundo, no solo acá en Costa Rica, más allá de la capacidad que uno tenga como que, lo que sea, como entrenador, como futbolista, cuando uno no es buena persona, la gente se da cuenta. Sí, mi abuela Entonces, decía, "Hombre carry you through the world". La humildad te lleva a través sí. del mundo. Y Sí, sí, y aquí así yo es. encontré un país que me recibió muy bien, te lo decía ahora, y bueno, y el cariño ha sido mutuo desde hace muchos años, incluso ahora que ando por aquí paseando Sí, y viendo sí. un poco a amigos, ha pasado mucho tiempo y la gente todavía hasta el día Te de hoy, recuerda. entonces, Y cuesta eso, cuesta mucho marcar. Por ejemplo, vos estuviste poco tiempo en el Saprissa, porque cuando llega el señor Vergara, pone la regla de que no se pueden jugar, que solo con nacionales se puede jugar. Sí. ¿Verdad? Venías vos, Sí, es estabas verdad. Germán Laluz. Germán Laluz y Emiliano. Y sin embargo, ¡pum! Hoy la gente te sigue recordando como que si hubiese Sí. jugado en Saprissa 10 años. Y Sí, eso no sí. pasó, ¿no? Por eso yo solo valoro mucho. Y en el momento que llega Vergara, yo venía de México también y sabía cómo manejaba políticamente a Chivas. Jamás pensé que iba a pasar lo que pasó después, porque no, en ningún momento mi pensamiento era irme de Saprissa. Perdón, sí, es que en Chivas también, políticamente, solamente nacionales juegan. Solamente no juegan nacionales. internacionales. Entonces, el señor Vergara trajo esa misma política acá al Saprissa en ese momento. Claro, y en ese momento los extranjeros éramos nosotros. Jamás pensé yo que lo fuera a implementar aquí, pero cuando me quise dar cuenta, Pepe a reunión y bueno, me dijeron que el club había tomado una decisión y que bueno, que de ahora en adelante, de ese momento en adelante, se iba a seguir ese camino y bueno, me tocó Porque la dejar el institución club. quería que te quedaras. Sí, eso. En ese momento Yo era el primero en que querer quedarme. En ese momento Hernán y Oscar Ramírez, que era el Hernán Medford auxiliar, Graham, sí, hablaron dirían. conmigo y querían que yo me quedara. Estaba todo para seguir un buen tiempo en el club, justamente por lo que hablábamos anteriormente. Yo me sentí muy cómodo desde un principio y bueno, pero no se pudo hacer nada y bueno, de ahí tuve que salir del club.
Nunca fue ni idea mía ni irme de Saprissa y mucho menos de Costa Rica, que fue lo que tuve que terminar de hacer. Te fuiste para la Me MLS. fui a la MLS, sí. A New England Revolution. Sí, a Boston. Boston, Massachusetts. Sí, me costó mucho porque sinceramente ¿De aquí volviendo para un allá? poquito, sí, volviendo un poquito para atrás y no aburriendo con lo mismo, fue tanto el clic Saprissa conmigo y yo con Saprissa que yo no quería, no había forma. Y me costó muchísimo dejar el fútbol de Costa Rica. Y obviamente que Saprissa no quería. Yo sin hablar, Roy, una palabra en inglés, cuando me decían la MLS, estamos hablando que eso fue 2003, 2004, no recuerdo bien el año, ¿verdad? Y no, yo no quería, no había cómo. ¿Y qué hago allá? Y bueno, había que tomar la decisión y me tuve que ir Oiga, ¿no a la lo MLS. pensaste tanto, Pepe, irte de Uruguay para México, ni de México para acá, como irte para la MLS, que se suponía una mejor vitrina económica y Sí, todo, pero sin duda. te pegó. Pero como se vivía, o como hasta el día de hoy creo que se vive el fútbol en Costa Rica, viniendo yo de un país como Uruguay, Sí. yo me sentía en mi casa. Yo disfrutaba el fútbol de una forma muy similar a la que lo hice en Uruguay, no tanto en México, ¿verdad? Entonces yo quería estar aquí. Y bueno, así fue así por algo pasan las cosas. También me voy a la MLS, ahí estoy un buen tiempo, ahí termino de formar mi familia, ahí nacen mis hijos. Y bueno, por algo pasan las cosas. 6 años, tuve 5 años en New England Revolution en Boston, me fui un año a Denver, a Colorado Rapids. Y bueno, tuve un tiempo por allá, muy diferente todo. Y bueno, ya después otra vez, con el correr del tiempo, Regresas regreso a Costa Rica. Sí. ¿Quién te trae? Yo pensé que me trae Liberia. Ajá. Sí, llego a Liberia. Liberia en el tiempo de... Mario Sotela. De don Mario Sotela. Don Mario Sotela. Ahí vuelvo a Liberia, otra vez al país, y me encuentro con un montón de gente que ya había jugado. Me encuentro con Mambo, Alemán, Sun Sin, Wallace, así forman un equipazo. Umaña, Chinchilla, Mesen, mucha gente por nombrar de aquel equipo, que al final terminamos siendo campeones en Liberia. Y la pasé muy bien. Bueno, después, no quiero adelantarme, pero bueno, así fue como que después de tanto tiempo, y ya yo con 30 años, 31 años o 32 por ahí, regreso al país, pensando de que mi carrera iba a tener 2 años, 3 más. Y gracias a Dios me fui hasta los 40, Roy. Hijo de puya. La charla va llevando a eso, pero me da la posibilidad del fútbol de poder regresar a Saprissa otra vez. De mi paso por Heredia, todo lo que me pasó. Pero, ok, de Liberia. De Liberia sales campeón. Salimos campeón. Vas a Heredia. Ajá. Ahí volvemos a salir campeón. De a poquito mucha gente de las que estábamos juntos en Liberia se fueron. Vino Minor, vino Mambo, vino Salazar. Y logramos salir campeón con Heredia después de muchos años. Y después, el paso a Saprissa. En el 2000, después yo tenía 37 años, se retira Walter. En lugar de Walter. Pate Centeno. Exacto, y voy yo, ya grande. Yo pensé que no tenía... que ya no iba a regresar más. No, la verdad no, y mucho menos... perdón, Pepe, es que cambian las políticas. Ya después se va... termina el periodo del señor Vergara, que Dios goce. Viene Horizonte Morado, hay una nueva política y entonces regresas. Regreso a Saprissa después de muchos años. Entonces, a veces cuando me preguntan por ahí, porque la pregunta sale en muchos lugares, ¿y Pepe Herediano o Saprissa? Yo no puedo desmentir, porque no, los dos son equipos que me marcaron y mucho. Vos sabés, Roy, que en estos tiempos del fútbol uno se pierde 1 año, 2 y chao. Yo me fui 10 años. Y después de 10 años, Saprissa me volvió a abrir las puertas. Entonces eso significa mucho para mí. Más allá de todo lo que he vivido en Herediano, que ya saben que
que es un lugar que me marcó y mucho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que los primeros amores son los que perduran, y que Sí, marcan, ¿no? sí, Y es muy fuerte lo que pasó ahí con Saprissa. Pepe, y hablando de un recuerdo maravilloso, ¿qué te viene así a la mente? Recuerdo Algo que te haya maravilloso, sí. marcado. Sí, no, eso sí, no tengo duda, fue el gol en la final que jugamos con Heredia y Santos en Guapiles. Ese fue el recuerdo maravilloso para mí porque ¿Qué se estaba jugando? se estaba jugando la final, habíamos jugado la primera final en Heredia, habíamos ganado 2-0 si no mal recuerdo. 2-0 en Heredia. En Heredia, si no recuerdo bien el resultado, algo así, y nos vamos a jugar la final, la segunda final a Guapiles, con el estadio Repleto ahí. incluso lleno. había tribunas por fuera del estadio porque era más gente herediana la que se movió para la Sí, final. la gente se tuvo que quedar afuera porque no pudo ingresar. Por fuera ahí. del estadio, no sé si recuerdas, hay un marco, no recuerdo qué lado es, de fuera del estadio por la calle montaron graderías, porque solo había dos, Sí, entonces sí. montaron una. Sí, la gente- ampliaron ahí se ampliaron para que la gente pudiese entonces, pero veníamos de perder varias finales seguidas con la liga, entonces... La como Liga de que- Oscar Ramírez. Exactamente, entonces se nos escapaba y se nos escapaba y se nos escapaba y otra vez estando ahí, después de haber sacado una ventaja en Heredia, pero ese partido a los 10-15 Volvieron los minutos, fantasmas. otra vez, Roy. Uno dice que no, pero 1-0 Guapiles y nos miramos, ¿verdad? Pero bueno, ese recuerdo maravilloso al que me hago referencia es el gol del empate, es el 1-1 que me toca hacerlo a mí, porque creo que en ese momento yo sentí que sí era el momento, que habíamos pasado muchísimas cosas para poder lograr, después de muchos años, el título para Heredia, y cuando yo hice ese gol, yo sabía que ya no había forma que esa gente nos pudiera dar vuelta al partido. Sí, y fue bueno, como el gol de la tranquilidad, como la exactamente. paz Sí, ahí. ya después hicimos el segundo y bueno, ya. ¿Cómo fue ese gol tuyo de media distancia? Sí, fue de tiro media libre? distancia. Recuerdo que estaba la flecha, Barbosa. Barbosa con nosotros y él es el que me la baja hacia atrás y yo de una ya sabía antes que me la diera lo que iba a hacer y por suerte salió a donde quería y fue un lindo gol, pero lo maravilloso del gol es que significó muchísimo Sí, para sí, sí, nosotros. sí. Ahí. Era ese Guapiles, que era Andy Aaron, Donny Grant, era ese equipo, ¿no? Un Tenía- poquito más acá, si no ¿Sí? recuerdo, era el de Cristian Lagos. Sí, de Lagos, 9, ajá, Cristian ajá, Lagos, ajá. recuerdo, y por ahí. Martín, yo creo que sí estaban Munguío, esos. Ajá, Munguío, ajá. creo, bueno, algunos no recuerdo bien mucho los nombres, ¿verdad? De los jugadores. ¿Quién sería el DT? ¿Sería Macho Mora? Sinceramente no Sí, sé. bueno, Puede vamos a ser, ver, sí. no sé quién será el entrenador. Sí, sí, sí. Pero ese te da la paz, te da la Sí. tranquilidad. Y normalmente la gente se pregunta, ¿qué fue de tiro libre? ¿No? Pero fue de Sí, de no, media hubieron volea. otros goles, muy, muy lindos que quedaron o que están en mi recuerdo y en el de mucha gente, como goles con Saprissa en clásicos, de tiro libre, que fue mi primer gol en un clásico también, goles con Herediano también, hay un gol de Chilena que me toca hacer a la liga en el estadio de Heredia, que también está siempre dando vuelta por Sí, ahí, sí, fueron sí. goles lindos, pero el maravilloso fue en Guapiles. Sí. Ese es el que te quedó Ese ahí fue, sí. marcado. Pepe, después terminas de jugar y sos asistente técnico o técnico Sí. de Robert Dante Siboldi. Sí. Sí, ese fue el primer paso tuyo. No, el como- primer paso fue en Pérez Celedón. Cierto, Sí, saliste campeón salimos campeón en Pérez Celedón con José Yacon. José Yacon, mira. José, soy muy agradecido de él porque fue el primero que me abrió las puertas para poder trabajar ya desde el otro lado como entrenador, junto con Omar Rollero. Omar Rollero. Empezamos en Pérez Celedón y bueno, me invitaron, así que muy agradecido a José, siempre lo estoy. Esos fueron mis primeros pasos, logramos algo también importante con Pérez, después de muchos años ser campeón, ganamos la final Heredia aquí en Heredia. Y bueno, después de ahí ya surge la posibilidad de irme a México a través de Robert, que ya habíamos jugado juntos, nos conocíamos y bueno, me invitó enseguida para... Sí, Robert Dante Siboldi, que es un gran portero Sí. uruguayo, ¿no? Sí, Robert. Creo que coincidimos en Tolima. Yo estuve un paso en Tolima y creo que
Él estuvo, que estuvo en estuvo Tolima, ahí. Robert Dante, Sí. sí, estuve como 3 meses y él era arquero, después se va y hace carrera enorme Sí. en México, ¿no? Sí, sí, Robert hizo una carrera importante, también jugó en selección, eliminatorias, Copas Américas, y bueno, nos conocimos justamente en México antes de venir yo, el primer paso aquí en Costa Rica, y jugamos juntos, y de ahí se generó una relación. Ya después, con el correr de los años, él se hizo entrenador y bueno, me invitó a trabajar con él, y bueno, Buenísimo. de así fue como yo salí en ese momento de aquí me voy, nos vamos a trabajar a Veracruz, México, después nos vamos a Cruz Azul. Eso fue 2019, 2021 estuvimos en Cruz Azul. En el 22 nos dirigimos a Cholos en Tijuana, siempre en México. Y después nos vamos un año más a Arabia a dirigir allá. Y bueno, ya después regresamos y decidimos que ya era momento de que cada uno siguiera Ok, su ya camino. estás pensando en hacer Sí. ahora Sí, carrera ya, solito. Sí, ya. Y después tomamos la decisión de que también hay momentos que uno siente que ya. Y bueno, pero bueno, así fue como me fui aquí de Costa Rica como entrenador a México. Bueno, sí. no, Pepe, el mayor de los éxitos en tu carrera. Voy a regalarte aquí un recuerdo maravilloso para que tomes cafecito. Sí, ¿no? Que siempre Un recuerdo bienvenido, maravilloso, gracias a suministros Justin. Ahí sí. Muchísimas gracias. Aquí seguramente me voy a acordar de todos ustedes. Va para México conmigo. Pura vida. Pura vida. Gracias, Pepe, por haber estado acá conmigo. Un placer. Pudiste haber estado en cualquier otro lugar del mundo, pero no, estás acá y verdaderamente agradezco eso. Igual a ustedes, amigos. Chao, chao. Hablemos de ese recuerdo maravilloso. Y es lindísimo, o sea, esa sensación es sabrosísima, usted lo sabe. Y esas son las cosas que uno se lleva. Esos Recuerdo recuerdos maravillosos.